Comenzamos, pues. A partir de este momento, comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 5 de agosto del año 2024. El título de la sección editorial es el siguiente: efectivamente, ni siquiera sabe mentir, mucho menos gobernar. Efectivamente, ni siquiera sabe mentir, mucho menos gobernar. Esta frase se la puede usted aplicar tanto al bulto como a la anticientífica. Lo que han dicho ambos este fin de semana exhibe no solo su caradura, su cinismo, su falta de honradez intelectual, sino también su desprecio por la verdad. Recordará usted que he mencionado yo este problema de mentir y de manera tan burda de este par de, no encuentro otra forma de llamarles que estos dos sinvergüenzas políticos, que mienten a sabiendas de que la realidad ahí está, exhibiendo su caradura. Es el caso del bulto y la anticientífica. Ahora bien, ya expliqué ahorita esta situación de incertidumbre que se genera en el mundo ante un anuncio o ante la probabilidad de una recesión en los Estados Unidos. Y dije las consecuencias que para economías del resto del planeta tiene esa incertidumbre o esa posibilidad de un movimiento, un proceso recesivo. ¿Y por qué es así? Los Estados Unidos siguen siendo prácticamente la quinta parte del Producto Mundial Bruto. Los Estados Unidos son la primera potencia político-militar, económica, financiera, sin duda alguna. Es el país que tiene la mayor capacidad de recuperación después de una crisis, es el país que tiene los mejores niveles de innovación, etcétera, etcétera. Entonces, lo que suceda en Estados Unidos tiene efectos inmediatos y directos en el resto del mundo. En el caso de México es obvio, formamos parte de un acuerdo de libre comercio tripartita, Canadá, Estados Unidos y México. De tal manera, pues, que lo que suceda en Estados Unidos o aquello que algunos inversionistas piensan que podría suceder, nos afecta a nosotros de manera directa. Ahora bien, ¿cuál debe ser o cuál debería ser la reacción de un gobernante responsable o de un político responsable frente a esta situación que se ha presentado en los mercados en estos últimos 3-4 días? ¿Cuál debería ser? En primer lugar, la prudencia. No decir babosadas así, no, prudencia. Segundo, la objetividad. No estoy diciendo, señores, esto es un desastre, sino lo que quiero decir es la objetividad. ¿Cómo nos va a afectar? ¿Cuáles son los impactos que para la economía y para la estabilidad de la misma habría en México? ¿Qué probabilidades hay de que sea un golpe directo, intenso, a que sea un golpe indirecto o un efecto indirecto y de baja intensidad? El gobernante tiene que actuar, repito, con prudencia, con serenidad, pero también con objetividad. ¿Por qué razón? Porque en un mundo globalizado como este, donde millones, miles de millones de personas en el mundo se enteran en tiempo real mediante la facilidad que dan los avances tecnológicos en comunicaciones, pero también las redes sociales. ¿Y qué es lo que tenemos en México? En primer lugar, una exhibición de cinismo y de mentiras burdas que no se sostienen con el análisis más superficial. Pero ¿a qué se debe que esta pareja de sinvergüenzas políticos, el bulto y la anticientífica, se atrevan a afirmar
no nos va a afectar, México tiene finanzas públicas sólidas, México tiene reservas para esto, para el otro, cuando ni siquiera tienen la liquidez mínima para poder cumplir con sus compromisos. Dice uno, ¿a quién pretenden convencer? A nadie. O sí, a esos millones de mexicanos ignorantes, y lo digo ignorantes no para ofenderlos, simplemente personas que ignoran cómo funcionan los mercados, cómo funcionan las finanzas públicas, cuáles son las consecuencias de la interdependencia económica y financiera. Entonces, al ignorar ellos, al desconocer eso, pues sale la anticientífica y sale el otro loco, pues salen y les creen o simplemente ni los toman en serio. Pero ¿qué sucede con un sector de la sociedad mexicana? No me gusta usar la palabra empresarios porque la casi totalidad de ellos son negociantes más que empresarios, pero es una forma de identificar ese grupo. Ellos sí saben lo que sucede. Ellos sí saben cuáles son los efectos y toman las precauciones necesarias. ¿Cuáles? Se deshacen de ciertos papeles, de ciertas acciones, mueven sus capitales a otros países, se cubren con algunos instrumentos financieros más seguros, menos volátiles, etcétera, etcétera. Ahora bien, los empresarios mexicanos, y otra vez, empresarios los digo para identificarlos, no quiero implicar que sean verdaderos empresarios, empezando por el ingeniero Carlos Slim, que es el negociante mayor en México. Resulta que ellos les conviene callar porque ese silencio es un silencio cómplice. Yo no te exhibo, pero tú me proteges, me das contratos, etcétera, etcétera. Esa connivencia entre las personas del capital o de la liquidez y la alta burocracia y la clase política, que viene prácticamente desde el sexenio de Lázaro Cárdenas. Cuando México deja, la etapa violenta de ese movimiento que llamamos indebidamente la Revolución Mexicana, al pacificarse el país, vamos a ponerlo de esa manera, se da una connivencia necesaria. La clase o el grupo económico-social del porfiriato, que tenían conocimiento cómo se mueven las empresas, tenían empresas, y llega una bola de ignorantes, atravilarios, violentos, borrachos, ladrones, y entonces dice, bueno, ¿y esto cómo se maneja? Muchos de ellos dirían, ¿cómo se maneja? Bueno, pues entonces aparecen esos exquisitos porfiristas y bueno, mire mi general por aquí, por allá y nos asociamos y ya sabe usted y mi hijita tráele aquí un chocolatito a mi general y el otro atufándose los bigotes, oiga, qué bonita está la chamaca, ay, gracias mi general, y se empieza a dar una connivencia, matrimonios de conveniencia. Incluso les recomiendo el que quizá ha sido el mejor libro, no sé si lo escribió ella totalmente, la señora Guadalupe Loaesa. Ese libro se llama Las Niñas Bien. Es la primera obra de ella, así que fue un éxito tremendo. Y ahí ella hace en la segunda parte de ese libro un recuento sociológico, vamos a decir, histórico, muy interesante, entre la unión de esos generales atrabancados, robavacas, asesinos, con ese sector social del porfiriato, de sus hijas educadas en Francia, etcétera, y fueron los matrimonios de conveniencia que 30 o 40 años después, pues esos generales tuvieron hijos y luego nietos que ya se refinaron, salieron al exterior, etcétera, etcétera. Vale la pena leer, el libro está en librerías, lo puede encontrar usted sin ningún problema. Eso todavía persiste a la fecha.
grandes fortunas actuales, grandes grupos empresariales, se forjaron en la complicidad de los fundadores de esa dinastía, vamos a decir, en connivencia con algún candidato a la presidencia, aportando dinero para su campaña y luego de haciendo negocios, convirtiéndose en proveedores privilegiados del gobierno federal, del ejército, etcétera, etcétera. Y así han surgido grandes fortunas y se hacen llamar empresarios. No, son negociantes, esa es la realidad, muy exitosos, por supuesto, nadie duda de eso, pero les conviene mantener esa relación de complicidad con el gobierno en turno. Por eso, pues de repente ve uno empresas mediáticas que antes criticaban a algunos de sus comentaristas ahí y ahora han dulcificado sus comentarios. En algunos casos han debido salir de la nómina de esas empresas. ¿Por qué? Porque no aceptaron quizá cambiar los contenidos de sus opiniones, etcétera, etcétera. ¿Y por qué se da esto? Porque saben que si quieren conservar sus privilegios, sus contratos, sus relaciones con el gobierno, pues deben alinearse. Y se alinean, calladitos se ven más bonitos. De repente se da cuenta usted que hay un silencio casi sepulcral de eso que se llama la clase empresarial. Yo recuerdo aquella época de Coparmex, donde estaban personas como don Juan Sánchez Navarro, el Maquío, que en paz descanse, estaba Roberto Sánchez Guajardo, o sea, personajes aguerridos que defendían las posiciones del empresariado o pretendían que México se modernizara. Ahorita calladitos se ven más bonitos y aplaudiendo y que el nearshoring y para acá y que para allá y todo, puras mentiras, puras ilusiones, pero mientras ellos siguen ganando dinero con contratos por aquí y por allá. Ahora el ingeniero Slim ya es un empresario petrolero, ya le compró al grupo Balleres, aquella empresa que en vida don Alberto Balleres creó, de tal manera que inmediatamente le cedieron una parte de un pozo que estaba en pleito, etcétera, etcétera. Un yacimiento. Es decir, esas son las liaisons, diríamos en mi pueblo, las relaciones, las ligas entre esos pseudo empresarios. Ahora bien, cuando sale el bulto y la anticientífica a decir la fortaleza de acá, aquellos se ríen. En privado, ya oíste la pendejada que dijo la Claudia y el otro nombre, pero estuvo peor el bulto, como le dice Ángel Verdugo, dice. Así están, se ríen de ellos. En su cara no, y tienen que tragar los, ¿cómo se llama? Los tamales de chipilín. No sé si ahora que llegue la anticientífica servirán en los banquetes comida kosher, no lo sé, ¿verdad? Pero pues al menos van a decir gracias que ya se fueron los tamales de chipilín, ¿verdad? En esas condiciones, pues, la defensa, entre comillas, que hacen o pretenden disque llevar a cabo el bulto y la anticientífica son una serie de mentiras, de inexactitudes, exageraciones que se contraponen con la realidad de las finanzas públicas, de la economía. Quien tenga dudas de esto puede leer pues simplemente a Macario, que este fin de semana en Patreon y en su ya una página que tiene, aparte de Patreon, unos análisis sobre la debilidad de las finanzas públicas y las perspectivas. Demoledor el análisis de Macario. Pero si usted es alguien que lee sistemáticamente a Macario en sus colaboraciones en el Financiero, lunes, miércoles y viernes, que lee usted a Samuel García de Arena Pública, por ejemplo, gente así, seria, objetiva, pues, y de vez en cuando Enrique Quintana suelta una cosa, pero ya no tiene caso leerlo, Enrique. ¿Ah?
pero se entera usted de que, oye, ¿esto cómo está? ¿Y qué es lo que sucede? Miren, en una economía como la nuestra, hay algo que se llama la tendencia. Para que ustedes puedan ver una mejoría en la economía, tiene que pasar, dependiendo de la intensidad de esta cuestión negativa, tiene que esperar 6, 12 o 18 meses o más tiempo. ¿Por qué? Porque la economía o las economías, y una como la de este tamaño, así es como un barco que va en alta mar, pero de un gran tonelaje. Un barco que no puede usted girarlo 90 grados o 45 grados, pero tranquilamente, o sea, no es un carro deportivo, no. A veces tienen que pasar varias millas para que pueda usted bajar la velocidad y mover el barco. Una economía así funciona. De tal manera, pues, que si usted hace lo correcto ahorita, muy posiblemente los efectos positivos se verán en se verán en 2, 3, 6, 12 meses. Es la situación que hay ahorita. Ahora, ocultar la realidad es imposible. Es imposible. O sea, no se puede, no funcionan así las cosas. Y todo el mundo coincide en que el 25 va a ser un año desastroso, economía estancada, está cayendo el empleo, están cayendo las ventas, el seguro social está perdiendo empleos, etcétera, etcétera. La economía la inflación se mantiene atrincherada y Banco de México no ha podido combatirla o los efectos, etcétera, etcétera. Esa es la realidad. Todo lo demás que diga la anticientífica y tenemos esto y el ridículo este de la refinería Dos Bocas no es cierto, no está terminada, no está refinando, pero lo sabremos en las próximas semanas o meses esa realidad, pero ya el bulto se va a ir, pues. Y la anticientífica es la que va a recibir las consecuencias o va a sufrirlas de las mentiras que aquel ha proferido, pero que también ella secundó y repitió. En esas condiciones, pues, ¿qué podemos decir al respecto? Primero, una pregunta. ¿En qué, en qué temas seguirá mintiendo la anticientífica? Y la respuesta es en todos. Porque en un tema que diga la verdad, se le viene abajo todo. Se le viene abajo absolutamente todo. Y voy a dar un ejemplo nada más. El plan C. Han generado una corriente en la opinión pública y que por desgracia muchos grandes analistas, como consecuencia de su ignorancia, han fortalecido cuando se atreven a decir cosas como esta. Es que con la mayoría calificada en el Congreso, dicen ellos, pueden hacer y deshacer con la Constitución. Para empezar, la mayoría calificada a la que se refieren no es el Congreso, es en la Cámara de Diputados. Ignoran que el Congreso está integrado por dos cámaras, con un número de integrantes diferentes, 500 diputados y 128 senadores. La Constitución es muy clara en el procedimiento para realizar una modificación constitucional, de tal manera que si en el Senado de la República no logran conjuntar 86 senadores, en esa medida se desecha todas las iniciativas que hubieran presentado en ese momento, a mediados de septiembre, quizá. Vámonos a la basura. Y faltarían unas 14, 15, ya ni lo intentarían al no tener la mayoría calificada. Que la lograron en diputados con chapuzas y lo que sea, está bien, pero se requiere en las dos cámaras. En esas condiciones, pues, esos analistas, y entre ellos hay personajes como Aguilar Camín, por ejemplo, luego se le barrió el otro día también al doctor Luis Carlos Ugalde, que con una ligereza hablan el Congreso y la mayoría calificada. No, señores, no existe algo que se llama la mayoría calificada en el Congreso. La mayoría calificada es en cada una de las cámaras
que integran el Congreso. A algunos les parecerá irrelevante esta precisión, pero no lo es. ¿Por qué? Porque de no juntar 86 senadores en el Senado de la República, se viene abajo todo el plan C. En consecuencia, se viene abajo todo el proyecto de gobierno de la anticientífica. Para abajo. Y entonces sí, a tener que negociar con la oposición. En esas condiciones, pues, ¿en qué temas estará mintiendo o seguirá mintiendo la anticientífica? En todos absolutamente. En educación, en salud, en infraestructura, en lucha contra el crimen, pero de esto nada dice. No se atreve a mencionar el problema de las pensiones, por ejemplo. Es decir, este gobierno de pedorrillo de la 4T ha construido un castillo de naipes que al primer soplo de la realidad caen todas, unos para acá, una baraja para allá y otra para allá. Entonces, ¿qué hace la anticientífica? Repite cual loro, cual urraca, cual guacamaya, lo que dice López. Es lo único que hace. Ya no sabemos cuáles, si tiene ideas propias. Por eso yo preguntaba, creo que hoy, bueno, ¿cómo la aguanta el marido? El marido, el Chuy Tarriba, es un verdadero científico, él sí. Doctor en física, una persona especialista en cuestión de análisis de riesgos, en elaboración de modelos econométricos o matemáticos para determinar los riesgos en la economía mexicana. Y es un hombre que se maneja con la objetividad propia del científico. Pero ¿qué sucede con la esposa? Pues que dice mentiras sin necesidad incluso. ¿No llegará el momento en que aquel le diga, oye, Claudia, ya deja de mentir, estamos tú y yo solos? Es que puede haber micrófonos, va a decir. En esas condiciones, dice uno, ¿cómo aguantará este pobre hombre? Pues, bueno, pues ese es problema de la pareja allá, ¿verdad? Pero es un hecho que la anticientífica se ha visto inmersa en una dinámica de mentira tras mentira, tras mentirota, y no puede detenerse, porque en el momento que se detenga, la realidad la aplasta. Así está López, pero ese está loco ya se va. El problema es que ya quien parece que está enloqueciendo también es la anticientífica. Un mentiroso contumaz, aquel que está mintiendo, llega un momento en que pierde el sentido de la realidad. En ese proceso está hoy la anticientífica. Y ahí la trae como títere, ahí anda. Ahora creo que va a ir a Sinaloa, nomás falta que vaya y salude a los parientes del Chapo y del no Chapo y del Gordo y del Alto, etcétera, a Badiraguato, que ya falleció, la esposa del Chapo, digo, la madre del Chapo. Es decir, no les queda más que seguir mintiendo, pero el problema está en ciertos grupos de la sociedad mexicana que actúan como si creyeran esas mentiras. Ya mencioné los empresarios, las dirigencias partidarias que enmudecen también. ¿Ha sabido usted de alguna declaración de Marco Cortés, de Alejandro Moreno? Digo, Zambrano, pues ya ni partido tiene, ¿verdad? Es decir, hay una serie de complicidades que están luchando por sus privilegios, por quedar bien con la poderosa en turno que es la anticientífica. Y aquí, para terminar este editorial, viene otra pregunta. ¿Parará algún día de mentir la anticientífica? Creo que de buen grado no va a parar. O sea, de motu propio no va a parar. Pero va a llegar un momento en que el golpe, así como se habla de golpe de calor, va a llegar el golpe de la realidad. Ahorita me han comentado algunos amigos que están cerca de donde se está discutiendo los elementos centrales del paquete económico, que no les cuadran las cifras y que el delicadito ya no haya la puerta y ya se quiere ir, pero no lo dejan a ver. Tú creaste este desastre y tú te quedas, cabrón. Y el que está ahí más o menos haciendo las cosas es el Llorio, que se quiere ir a Pemex, pero así le van a hacer. Es decir, no puede parar.
No puede parar la anticientífica y va a seguir hasta el final mintiendo, mintiendo y mintiendo hasta que llegue un momento en que el edificio empiece a caerse como en un temblor y tenga que salir corriendo. Esa es la realidad que va a enfrentar. Por eso yo les pediría a ustedes que no caigan en esas complicidades aceptando estas mentiras burdas y estas exageraciones que rayan en la locura, tanto de la anticientífica como del bulto. Y como la cereza del pastel, seguramente ya leyeron ustedes este número, el mensual de la revista Proceso, de este negocito de la familia Bartlett. ¿Ha dicho algo la anticientífica al respecto? ¿Ha dicho algo el bulto de un funcionario que él puso ahí? No, porque son las complicidades entre todos ellos. Así es que, señores, a prepararse para lo peor. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel. Empezamos a las 7 en punto y estamos terminando a las 8 en punto. Nomás voy a pasar estos rapiditos. A ver, antes de eso, les aviso que nos vamos a ver mañana a las 7. Todos los días, de lunes a viernes, vamos a tener una hora de Platica con Ángel de un tema de coyuntura importante. Habrá mucho material, de tal manera que no nos vamos a aburrir. Nos vemos mañana martes a las 7 de la tarde. No, está ahorita, es que hoy no fue a clases porque se le descompuso la nave al maestro, entonces no vinieron por él, pero como salió en la mañana a chirotear aquí en un parque, ahí hay una paseadora de perros que lo lleva, pero está tirado ahí cansado. Esperemos que el viernes esté en condiciones. Muchas gracias y nos vemos mañana a las 7. Gracias.